Cordial saludo. Estamos en un nuevo ejercicio sobre la forma de diagramar textos bíblicos. Vamos a hacer este ejemplo con un caso de Jonás. Aquí tenemos un texto que se compone de 2 versículos y forman una unidad temática. El libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos hablan precisamente de esa unidad. Vamos a mirar aquí entonces que esa unidad temática está compuesta de 2 partes. La primera parte tiene que ver con Dios y su palabra. Dios da un mensaje y ese mensaje es dirigido hacia uno de sus instrumentos, hacia uno de sus profetas, Jonás. Pero la segunda parte nos va a hablar de cuáles son los destinatarios finales de ese mensaje y qué contenido o qué contiene ese mensaje. Entonces, claramente usted puede ver una estructura en cada uno de los versículos. El versículo 1 es una estructura, el versículo 2 es otra estructura que conforman una unidad mayor conformado por esos 2 versículos. En la primera parte, en la primera división, entonces, se nos dice que Dios habla, vino palabra de Jehová. Y esto ya nos dice muchas cosas, que Dios no ha dejado al hombre en ignorancia, sino que Dios habla, Dios manifiesta su palabra. Y hoy tenemos 66 libros, un compendio de 66 volúmenes que representan la voz de Jehová. Vino palabra. En el Antiguo Testamento, la palabra de Jehová venía y era depositada, era dirigida hacia profetas. En este caso, nos dice que es Jonás el receptor de ese mensaje. Ese mensaje viene dirigido hacia Jonás. ¿Y quién es Jonás? El texto se encarga de delimitar o de definir que no es cualquier Jonás, es el hijo de Amitai. No es otro Jonás, sino este que profetizó en el siglo VIII a.C. Y entonces dice después la estructura. Bueno, pero si Dios habla y Dios está hablando a una persona, lo más lógico es, ¿y qué dice? Necesitamos entender y comprender qué es lo que Dios está diciendo. Por eso el texto aquí nos dice diciendo. Y para traspasarnos y conectarnos entonces a la segunda parte de la estructura, donde se nos va a decir, antes de dar el contenido del mensaje, es hacia quién va a ir dirigido. O sea, el destinatario final de ese mensaje no es Jonás. Jonás es un intermediario y tiene que transmitir ese mensaje a un grupo particular. Dice la palabra, levántate y ve a Nínive. He aquí hacia dónde, el destino del mensaje. Los destinatarios. Los ninivitas es el destinatario. Ahora, Nínive es la capital del imperio asirio. El imperio asirio es el imperio dominante en aquella época. El texto la describe como una gran ciudad, una gran metrópoli, hay muchos habitantes. Ya tenemos entonces definido quién está dando la orden o la palabra, quién va a ser su instrumento o su mediador y hacia dónde finalmente se va a dirigir esa palabra. Ahora necesitamos seguir ahondando y en esta parte de la estructura, en esa segunda parte, se nos va ahora a hablar del contenido de ese mensaje. El contenido de ese mensaje viene dado por estas cláusulas. Pregona contra ella y ha subido su maldad delante de mí. El contenido del mensaje tenía que ver con pregonar, o sea, con denunciar. ¿Y denunciar qué? Denunciar la maldad, el pecado. Los asirios eran conocidos por su brutalidad, por su crueldad. Y esto, dice el texto, había subido delante de Dios, algo parecido a lo que sucedió por ejemplo con Sodoma y Gomorra. La maldad de los ninivitas ha subido delante del Señor, por lo tanto Dios va a enviar una palabra de advertencia por medio de un profeta, Jonás. Este profeta Jonás será el encargado de llevar el mensaje a una ciudad Nínive que está nadando en maldad y que por lo tanto Dios, antes de enviar un juicio, quiere notificar. Y eso está hablando de una oportunidad de salvación, una oportunidad de arrepentimiento. Dios bien podría haber destruido la ciudad de Nínive sin ninguna advertencia, pero decide enviar a un profeta para que exhorte, para que pregone, para que publique la palabra de Jehová,
porque hay una razón. El contenido del mensaje debe denunciar el mal de la ciudad y de sus habitantes, la rapiña de sus manos, como lo expresa más adelante. Este es en sí una estructura elemental básica de una unidad literaria ya definida en términos de palabras y frases. Dios les bendiga.